La semana pasada se anunció el acuerdo entre la Central Unitaria de Trabajadores y el Ejecutivo de subir el salario mínimo a 500.000 pesos para julio del 2024, subiendo los actuales 410.000 pesos a 440.000 en mayo y a 460.000 en el mes de septiembre, para finalmente alcanzar los 500.000 pesos el 1 de julio del 2024. Hola, buenas tardes amigas y amigos de Bancaria TV. Hoy estamos iniciando un nuevo live desde la Confederación Bancaria y quiero darle la bienvenida a la presidenta Pamela Enrique. Hola Pamela, ¿cómo estás el día de hoy? Hola a todos, a todas. Estamos muy contentos nuevamente de estar al aire con Bancaria TV. Hoy con un gran invitado, que es Santiago. Bueno, Manuel lo va a presentar. Bueno, a través de Santiago también con la Fundación Sol como invitada. Así que muchas gracias, Manuel. Sí, bueno, Santiago es economista de la Universidad de Chile y investigador de la Fundación Sol, como decía Pamela. Bueno, él es investigador en materias de seguridad social, mercado laboral, relaciones industriales y gastos del hogar. ¿Cómo estás, Santiago? Muchas gracias por venir a nuestro programa. Hola Manuel, hola Pamela, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien acá por suerte? Con ganas ahí de conversar de estos temas tan importantes. Eso. Claro. Bueno, bienvenido Santiago nuevamente lo que nos convoca en este live, en este programa, es el acuerdo suscrito entre el gobierno y la CUT acerca del salario mínimo, que se tiene que votar en el Congreso, que ayer ya tuvo la primera votación en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y que salió aprobado, o sea, ya entra ese proyecto. Y en relación a eso queremos conversar, queremos saber en relación, ¿por qué se sacan estos valores? ¿Por qué es gradual? ¿Qué se toma en cuenta para llegar a este salario mínimo? Que bueno, se dice que en julio del 2024 llegará a los 500.000 pesos. Bueno, Pamela, es una muy buena pregunta que la verdad nosotros también nos hacemos desde Fundación Sol, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los criterios para fijar este valor de los 500.000? Y algo que también hemos visto que se ha dado en las últimas décadas, ¿cierto? Por lo general se ven reajustes en torno a valores que son arbitrarios, y esto nos lleva también a una pregunta más de fondo, ¿ya? ¿Cuál es la pregunta detrás de esto? ¿Cuál es el valor que le estamos dando al trabajo? Y esa es la pregunta que hay que responderse. Y esa también es nuestra postura, ¿cierto? Más allá de ver estos reajustes arbitrarios, más allá de ver los temas de productividad o IPC, ¿cierto? Que suelen salir también en la discusión, lo que nosotros planteamos es, en primer lugar, definir un objetivo, ¿cierto? Definir un horizonte. Luego, definir, ¿cierto?, este objetivo de manera democrática, donde podamos, ¿cierto?, como sociedad también opinar en la determinación de este valor, ver cómo se llega, ¿ya? Y a nuestros ojos, ¿cuál tiene que ser el objetivo? La suficiencia, ¿cierto? El salario mínimo tiene que alcanzar para vivir, ¿ya? Lamentablemente, hoy no estamos en ese momento, ¿cierto? Estamos bastante lejos. Hoy no solamente el salario mínimo no alcanza para vivir o para vivir bien, ¿cierto? Sino que ni siquiera alcanza para sobrevivir, ¿ya? Entonces, bueno, eso como primer acercamiento, y claramente para acercarnos a ese objetivo hay que ser responsable, hay que considerar los temas técnicos que correspondan, pero definiendo en primer lugar este objetivo que tiene que tener, ¿cierto?, una política tan relevante como es el salario mínimo. Bueno, Santiago, de acuerdo a lo que tú nos dices, también desde la OIT, el salario mínimo viene a proteger a los trabajadores y a las trabajadoras de salarios muy bajos, muy miserables en realidad. Entonces también se debe tomar en cuenta ese aspecto. Y también en muchos países el salario mínimo viene a equilibrar los procesos inflacionarios que hoy por hoy en nuestro país estamos viviendo. Y yo creo que también a eso apunta este aumento, pero es en verdad considerable, o sea, llegamos a ese equilibrio. Bueno, todas esas cosas también las vamos a ir conversando de ahora en adelante. Sí, mira, la mitad de los trabajadores asalariados en el país recibe 460.000 pesos de renta. Según las cifras que ustedes estiman en Fundación Sol. ¿Quiere decir que es muy determinante el monto del salario mínimo que se fije?
¿Cuántos trabajadores y trabajadoras reciben el salario mínimo en el país? ¿Tienes ese dato? Sí, claro. Bueno, hay varias preguntas o varias dimensiones en las que fueron mencionando. Voy a ir quizás por partes, ¿cierto? Sí, perdón. Y bueno, lo primero tiene que ver con cuáles son los parámetros, ¿cierto? ¿Qué se tiene que considerar para la definición del salario mínimo? Y nosotros, bueno, lo identificamos como eje general, la suficiencia, ¿cierto? Tiene que alcanzar. Y lo vemos en dos etapas. En primer lugar, que alcance para sobrevivir, ¿cierto? Los estándares mínimos, y una vez, ¿cierto?, alcanzado ese piso, ver cómo llegar a un buen vivir, o que al menos alcance a los gastos que efectivamente están llevando a cabo los hogares. Pero Santiago, disculpa, ¿la suficiencia en qué sentido? ¿Cuáles son la suficiencia en realidad para que quede más claro para las personas que nos están viendo, nos están escuchando? Claro, bueno, en primer lugar, nosotros la primera referencia que tenemos como piso es la línea de la pobreza. Ya la línea de la pobreza hoy está para un hogar de 3 personas en 475.000 y para un hogar de 4 personas en 581.000. Ya, si nosotros miramos la propuesta del gobierno, en un valor líquido, ¿cierto? Los 440.000 equivalen en el líquido, es decir, para el gasto de bolsillo, a 357.000. Es decir, estamos muy lejos, no alcanzaríamos con un salario mínimo a superar la línea de la pobreza recién para un hogar de 3 o de 4 personas, que son como se componen por lo general los hogares en Chile. ¿Ya? Y esto, nuevamente, hacer un énfasis, esto tiene que ser el piso, esto es muy básico. La línea de la pobreza se construye en base a una canasta básica alimentaria de 2.000 calorías diarias, es decir, básica, es lo que es necesario para sobrevivir en el día a día, ¿ya? Ahora, si nosotros pensamos un poquito más allá, ¿cierto?, en el buen vivir y miramos el gasto efectivo de los hogares, vemos que los hogares gastan más de 1.000.000 pesos, más de 1.100.000 pesos al mes, ¿ya? O sea, ni siquiera juntando 2 salarios mínimos se podría alcanzar los valores que efectivamente el costo que tiene la vida en Chile, ¿ya? ¿Y a qué te obliga eso? ¿Cierto? Que también es un fenómeno que vemos bastante al endeudamiento, ¿cierto? Entonces vemos que hoy en Chile el salario mínimo tiene que reajustarse de manera importante, tiene que pegarse un salto antes de recién pensar en lo que comentaba Pamela, ¿cierto? Ajustes pequeños para mantener la capacidad adquisitiva, responder a la inflación, responder a la devaluación de la moneda, o algo así, ¿cierto? Y incluso si nosotros miramos los datos, vemos que los reajustes de salario mínimo han sido muy pequeños, o incluso nulos o negativos si consideramos la inflación, y que la productividad ha crecido mucho más que han crecido los salarios. ¿Ya? Estamos en esa situación. Me quiero detener un momento en lo que estábamos hablando de la suficiencia. ¿Esto solamente considera la alimentación? ¿O también se considera, por ejemplo, los servicios básicos, el arriendo o dividendo? ¿O solamente la alimentación? Considera alimentación y algunos servicios básicos. Ya, ¿cierto? perfecto. Pero no pago de dividendos ni tenencia, ¿cierto?, de hogar. O sea, claro, ahí, imagínate, mucho más bajo este sueldo mínimo. Claro. Y bueno, respondiendo también a la pregunta de cuántos son los trabajadores y trabajadoras que ganan el mínimo, es un grupo que no es menor, ¿ya? Muchas veces se piensa que es un grupo pequeño o que trabajan en pymes, ¿cierto?, en empresas que cuesta llegar a fin de mes, que son personas jóvenes sin responsabilidades, ¿cierto? Hay muchas creencias en torno a quienes ganan el mínimo, y de acuerdo a las últimas estimaciones, son cerca de 800.000 las personas que ganan este salario, ¿cierto? Que esto equivale a cerca del 13% de los asalariados en el país, ¿ya? Y si miramos exactamente un poquito más, ponemos la lupa de quiénes son, vemos que efectivamente no trabajan solamente en pymes, ¿cierto? Sino que, por ejemplo, 1 de cada 4 trabajadores que ganan el mínimo lo hacen en empresas grandes, ¿cierto? De más de 200 trabajadores. El 70% tiene entre 30 y 65 años, ¿cierto? O sea, no es tampoco un salario de entrada, incluso más del 40% son jefes o jefas de hogar, ¿cierto? O sea, tienen un hogar a su cargo. Y bueno, también adicionalmente vemos que esto castiga en mayor medida a las mujeres, ¿cierto? Las mujeres ganan en mayor proporción el mínimo, entonces una política, ¿cierto?, fuerte, robusta de salario mínimo también apuntaría a cerrar estas brechas de género, ¿ya? Pero bueno, incluso más allá de quienes ganan exactamente el mínimo, hay el dato que da Manuel es bien relevante, ¿cierto? Que no solamente afecta a quienes ganan el mínimo, sino que es un valor que sirve de referencia para otros sectores del mercado laboral, ¿ya? ¿Qué es lo que se llama en la literatura el efecto faro? ¿Ya? Es decir, esto es como que ilumina y sirve de referencia para que los demás, para que se... ¿cierto?
Y si uno busca explicar el por qué, ¿cierto? También en la literatura, por qué se da esta concentración en torno a los bajos salarios, cercanos al mínimo en este caso, una explicación que salta, ¿cierto? Que es muy importante, tiene que ver con el modelo de negociación colectiva. ¿Ya? Hoy en Chile tenemos un modelo de negociación colectiva que se clasificaría como exclusivo en la literatura, donde son muy pocos los trabajadores que negocian colectivamente, menos del 10%, y además lo hacen en un marco que es poco favorable. ¿Ya? Se hace a nivel de empresa, como bien se sabe, existen muchos sindicatos para la misma empresa, y en general vemos que en Chile hay muchos sindicatos con pocos integrantes y que también tienen corta trayectoria. Entonces un marco general que es muy hostil para el trabajador. ¿Ya? Y por eso es que cobra relevancia, ¿cierto?, una discusión que esperemos se dé este año, que tiene que ver con realizar la negociación colectiva multinivel, ¿cierto?, que permita negociar a mayores niveles, ¿cierto?, Claro, ramal, sectorial, se exacto. está hablando. Santiago, no quiero dejar pasar un dato que tú nos estás dando de las mujeres trabajadoras. ¿Por qué la mayor parte de las mujeres reciben este salario mínimo? ¿Cuál es la razón? Sí, eso tiene que ver en realidad con discriminaciones propias de los mercados laborales. Las mujeres trabajadoras se les castiga en los mercados laborales por distintos motivos que tienen que ver sobre todo con el rol que cumplen también fuera del mercado laboral, sino que el trabajo no remunerado que se hace doméstico, ¿cierto? Ya, claro. Muchas veces las mujeres que son madres, ¿cierto?, que tienen una doble carga de trabajo, eso los termina afectando en su remuneración. Perfecto, muchas gracias. Oye, mira, pasando un poco a la propuesta que tiene Fundación Sol con respecto al salario mínimo, habla de 679.000 pesos brutos, ¿ya? ¿Cómo podemos pelear contra el criterio de realidad que le han generado a los propios trabajadores que ven esta suma como excesiva? ¿Qué podemos hacer para aterrizar? Claro, en primer lugar, aclarar un poco las cifras, ¿cierto? Eso es de nuestra propuesta del año pasado y esa la construimos en base a las proyecciones de inflación. ¿Ya? Hoy ya tenemos la inflación concreta, ¿cierto? Y para el cierto superar la línea de pobreza de un hogar de 4 personas, hoy el monto que se requiere son 720.000, ¿cierto? O sea, aún mayor. Y bueno, ahí realmente hay un desafío que es bien grande, ¿cierto? Que tiene que ver justamente con el rol que tienen los medios, el rol que tienen los grandes grupos económicos de este país en la imposición de ciertos discursos, ¿ya? Y justamente una tarea que es bien compleja, ¿cierto? Pero es justamente poder dar la discusión. Nosotros hacemos el llamado a tener el debate, ¿cierto? El debate de ideas con las cifras sobre la mesa, para dar justamente esta batalla que es cultural también, ¿cierto? Que frente a los medios, y que, bueno, por un lado tiene que ver con quizás disputarlo en los medios, pero también un trabajo importante, un desafío importante para los mismos sindicatos, para los sindicalizados, ¿cierto? En sus propios espacios de trabajo, poder dar a entender esto, ¿cierto? Lo que se pide, más allá de lo que puede hacer desde lo técnico, lo que sea, como les comentaba, hay un tema que es bien fuerte, ¿cierto? Es que hoy estamos viendo que hay muchas personas, 800.000 personas, por ejemplo, que trabajan 45 horas a la semana y que son pobres, ¿cierto? Claro. Entonces, eso es lo que está en juego. Entonces, es bien violento, ¿cierto? Cuando nosotros vemos justamente esos discursos en la prensa del empresariado, de expertos, que muchas veces tienen también intereses en común, ¿cierto? Intereses en conflicto, diciendo que no se puede aumentar el sueldo mínimo, ¿cierto? Porque acá lo que está en juego es la vida. Por supuesto. Sí, Y sí. también vemos, bueno, como tú mencionabas, los medios, nosotros somos un medio alternativo, somos Bancaria TV, y nos enorgullece también tener este medio de comunicación, pero los medios empresariales están dando un discurso de que si se aumenta el salario mínimo, las pymes van a encarecer sus costos, que se va a producir también un tema de inflación, porque va a andar más dinero circulante, también se habla mucho del retiro del sexto retiro de la AFP. Entonces, ¿eso qué tan de cierto tiene? O sea, si suben los sueldos, ¿es efectivo que va a haber un proceso de inflación? ¿Es verdad que las pymes ya no van a poder sacar como la utilidad que se pescaba? A ver, bueno, en primer lugar, como mencionaba, ¿cierto? Considerar de dónde vienen estas opiniones y también mirar su opinión a lo largo del tiempo, ¿ya? Y si nosotros miramos, en general, más allá de la discusión del salario mínimo, nunca es momento
para mejorar las condiciones de la clase trabajadora, ¿cierto? Si la economía anda mal, entonces es momento de crisis, hay que ajustarse el cinturón, no es momento, y si la economía anda bien, no hay que interrumpirlo, vamos bien, ¿cierto? Esto es lo que tenemos que hacer, mantengámonos ahí. Ahora, más allá de eso, efectivamente, un aumento del salario mínimo tiene un impacto sobre los costos de las empresas, y efectivamente hay pymes que les puede afectar, ¿cierto? Ahora, eso no impide que se pueda aumentar el salario mínimo, y justamente nuestra propuesta incluye eso, ¿cierto? Un subsidio a las pymes y que se pueda implementar con gradualidad. Ahora, como también vimos, no solamente las pymes son quienes pagan el salario mínimo, sino que acá hay grandes empresas que están ganando el salario mínimo, y que en realidad están en condiciones de absorber este aumento de costo. Lo que no hay es la voluntad, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que implica, cierto? Un aumento de costo es una disminución de sus utilidades. Ahí nosotros eso lo vemos en esta discusión, pero también se ve mucho en las mesas de negociación colectiva, ¿cierto? En cualquier espacio en el cual se está negociando justamente con estos grupos económicos que tienen grandes utilidades, o sea, abiertamente lo vemos, ¿cierto? Pero no tienen la voluntad de aumentar los salarios o de dar una serie de beneficios para los trabajadores. Exacto. Bueno, qué importante que se vuelve a repetir el tema de la negociación ramal o la negociación multinivel, porque claramente eso equiparía la fuerza, porque ahora, como bien dices tú, hay muchos sindicatos debilitados, pocos trabajadores asociados a sindicatos, empresas que no hay sindicatos, entonces es muy importante hacer el llamado a la gente que nos está viendo, los trabajadores, que se sindicalicen, que busquen su sindicato y empezar a hablar estos temas. Sí, claro, o sea, acá abiertamente hay que transformar el modelo de relaciones laborales que se tienen, ¿cierto? Hay que disminuir la asimetría de poder que existe entre el trabajador y el empleador. Y claro, si nosotros miramos la evidencia, efectivamente los modelos de negociación colectiva, que son, en la literatura se definen entre inclusivos y exclusivos. Los inclusivos son los que mayor cantidad de trabajadores participan en los procesos de negociación, mientras que los exclusivos son aquellos donde pocos trabajadores participan. ¿Ya? Y vemos que en el grupo de los inclusivos hay una mejor distribución de la riqueza. Estos son países donde en lugar de concentrarse los salarios en torno a los valores más bajos, se concentran, ¿cierto?, un poco al medio, ¿cierto? Entonces, efectivamente, hay colas donde quienes ganan menos, pero serían menos trabajadores y se concentran más al medio. Y claro, nosotros vivimos en la otra situación, ¿cierto? Sí. Un modelo exclusivo con altos niveles de desigualdad. Mira, y justamente hablando de los altos, la semana pasada salió en la prensa el aumento de la dieta fija que recibirán los nuevos integrantes de la mesa directiva de Falabella. Cada uno recibirá al mes 100 UEFs, 35 millones aproximadamente, para que se hagan una idea. El año pasado eran 55 UEFs. El presidente, cargo que ahora ejercerá Enrique Hostal, tiene un pago de 650 UEFs. La mesa completa recibe además el 0,35% de las utilidades distribuidas, que el 2022 fue de 2.727 millones. Me pongo hasta nervioso con esta cifra. ¿Por qué en estos montos no afecta la economía para aumentar los salarios mínimos si se dan estas cifras? Claro, o sea, ahí también, nuevamente, ¿de dónde vienen las voces? ¿Cierto? O sea, muchas veces acá hay expertos, hay técnicos que hablan a favor o en contra de ciertas políticas y que tienen intereses en juego. Solo a modo de ejemplo, ¿cierto? Podemos hablar del negocio de las AFP, ¿cierto? Donde hay muchos académicos, ¿cierto? Que hablan a favor o en contra, ¿cierto? Pero que hemos visto que participan incluso en los directorios de ellas, ¿cierto? Y manifiestan su postura a favor del sistema de AFP, ¿cierto? Entonces, esas voces no son voces técnicas neutras, ¿cierto? No son expertos que no tienen interés en juego, que vienen con una visión, ¿cierto?, iluminada de la objetividad, sino que son voces que manifiestan abiertamente una postura política, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ¿cierto? Esa disparidad de criterios, que es lo que nosotros vemos, es muy violento. Nuevamente, ¿cierto? Las cifras que tú mencionaste son muy obscenas, ¿cierto? 650 UF, imagínense. Y que para mí un caso también que ejemplifica mucho esto es lo que pasó en Cencosud en pandemia, ¿ya? Donde, por un lado, se acogió a la ley de protección del empleo y suspendió los contratos temporalmente de sus trabajadores, y por otro lado, repartió utilidades, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la señal? Hay plata para los dueños de las empresas,
pero no hay plata para los trabajadores, ¿cierto? Entonces, bueno, finalmente se tuvieron que retractar, pero es un ejercicio que es muy gráfico de esta disparidad de criterios, de si hay plata o no, ¿ya? Y nuevamente no quiero dejar de mencionar, ¿cierto? Y volver a repetir, qué es lo que está en juego, y la violencia, ¿cierto? De estos discursos en este contexto, ¿cierto? Lo que está en juego es la vida, ¿cierto? Hay gente que no puede sobrevivir con el valor del salario mínimo actual, ni tampoco con los 500.000 de mediados del próximo año, ¿ya? Entonces, eso en realidad con respecto a ese tema. Y también, como tú mencionaste, el tema de las AFP, también es un círculo vicioso porque a sueldos tan bajos y miserables es imposible tener buenas jubilaciones. Bueno, es imposible tenerla con este sistema actual de AFP, de pensiones, pero también nos trae esa precariedad para cuando seamos ya adultos, mayores, y bueno, mucho más en el tema de las mujeres. Ahora, ¿por qué se habla tanto de un salario mínimo, Santiago, pero no se habla de los salarios máximos? Porque vemos que hay sueldos, pero muy por encima del mínimo, que son, no sé, 200%. ¿Por qué no se pone como una traba a que la gente o ciertas personas pueden ganar tanta cantidad de dinero en comparación, o Un sea, techo. tan grande la desigualdad? Y porque hay países que tienen estos máximos. Eh, a juicio de ustedes, de la Fundación Sol, a juicio tuyo como economista, ¿por qué sucede eso? Sí, bueno, en primer lugar, con respecto particularmente a los sueldos máximos, lo que nosotros tenemos conocimiento, ¿cierto? Más que nada tiene que ver con propuestas de proporción, ¿cierto? Y que por lo general lo que hemos visto es a nivel de empresa, ¿ya? O sea, que en una empresa el salario máximo no puede superar en tantas veces el salario mínimo, ¿ya? Ahora, respondiendo un poco quizás al espíritu de la pregunta y viendo también cómo se compone la desigualdad en Chile, es importante mirarlo en detalle, ¿cierto? Entonces, por un lado, ya lo hemos conversado, hay muchas personas que tienen muy bajos salarios y muy pocas personas que tienen muy altos ingresos. Sin embargo, estos ingresos no son particularmente salarios, ¿cierto? O sea, los más ricos de este país, nadie les paga un sueldo a fin de mes, no tienen una liquidación de sueldo, no emiten boletas, ¿cierto? Sino que son dueños del capital, ¿ya? Entonces, para poder atacar de manera sustancial, ¿cierto? Robusta la desigualdad, más que mirar, ¿cierto? Los salarios, que obviamente tienen un impacto, ¿cierto? Tienen un efecto, pero si nosotros miramos en magnitud, ¿dónde están los mayores ingresos? Tienen que ver con las ganancias del capital. Y ahí se dio también una experiencia bien interesante, que es lo que pasó con la reforma tributaria. ¿Ya? Hay una herramienta que puede empezar a atacar eso, ¿cierto? Que tendría que ver con reformar, ¿cierto?, nuestro sistema tributario, y particularmente acá el impuesto a los súper ricos, ¿ya? Claro. O sea, es un impuesto que atacaría a las mayores fortunas de este país, que son muy altas, ¿cierto? O sea, lo hemos visto, varias personas que están en el ranking Forbes, ¿cierto? Y que, bueno, eso permitiría aumentar la recaudación y establecer, ¿cierto?, políticas públicas que permitan redistribuir la riqueza, ¿cierto? Sobre todo en un contexto actual donde el sistema tributario chileno es muy regresivo. ¿Qué quiere decir regresivo? Que quienes tienen menores ingresos pagan más impuestos que quienes tienen mayores ingresos, ¿cierto? En términos proporcionales. Y esto particularmente porque se basa mucho en el IVA, ¿cierto? En el impuesto del valor agregado, que nuevamente, ¿cierto? Si uno se compara con países que muchas veces se miran como ejemplo, ¿cierto? Países de la OCDE, no es así el caso, ¿cierto? O sea, hay mucho espacio para hacer una reforma tributaria, para avanzar hacia estándares OCDE, ¿cierto? Que se ven justamente como punto de referencia, pero que lamentablemente ya vimos cómo se dio esta discusión en el Congreso recientemente. O sea, ni siquiera se discutió. Claro, exactamente. Oye, Santiago, bueno, con respecto a los ingresos máximos, en la Fundación, ¿tienen ejemplos de países que tengan este tema y a qué sectores aplica? Sí, la verdad es que eso no tenemos el detalle, ¿cierto? De dónde dónde se han aplicado o en qué sectores, ¿cierto? Y por eso es que te lo comentaba, ¿cierto? Más que nada desde esta otra perspectiva. Ya, ya, ok. Yo tengo una reflexión y una pregunta en realidad. Mira, con estos salarios mínimos que están subiendo,
nosotros vemos que nuestro sector bancario financiero se están acercando estos sueldos. Entonces, ¿qué señal damos? O sea, bueno, siempre han dicho que nuestro sector, los trabajadores y trabajadoras son privilegiados, pero en realidad no lo somos porque nuestros sueldos se están juntando con los salarios mínimos. ¿Qué reflexión o qué respuestas tienes a esto? ¿Cómo estamos los trabajadores de niveles medios, en la clase media acá en Chile? O sea, más que nada yo creo a los trabajadores bancarios, Claro, claro, que son los que más nos están viendo en este minuto, que son a los que representamos nosotros. Claro. Ahí, bueno, la respuesta igual que quizás puede ir por dos carriles distintos, ¿cierto? Por un lado, lo que está pasando con el salario mínimo, con los salarios en general de la economía, donde, bueno, abiertamente cualquier alza sirve, sobre todo si sean alzas reales que van por sobre la inflación, aunque, bueno, ya hablamos largamente, ¿cierto? Igual todavía estamos muy cerca de los niveles mínimos de suficiencia. Ahora, por otro lado, se puede analizar, ¿cierto?, en particular los salarios del sector bancario, el sector financiero. Y ahí, bueno, la verdad es que son los mismos criterios los que se tienen que considerar al momento de analizar estos salarios. ¿Ya? Por un lado está la suficiencia, ¿cierto? Y por otro lado, si es que ya se alcanza la suficiencia, ver cómo evolucionan en base a la evolución de los precios, en base a la evolución también de la productividad, ¿cierto? Pero claro, un mínimo sería que no pierdan su capacidad adquisitiva, ¿ya? Y lamentablemente, más cierto en el grueso, si nosotros miramos el grueso de los salarios en Chile, en los últimos 12 meses han disminuido su capacidad adquisitiva, ¿cierto? O sea, claro. si nosotros miramos el índice de remuneraciones del INE, vemos que efectivamente los ingresos han aumentado en menor medida que han aumentado los precios, ¿cierto? O sea, con la misma plata tú puedes comprar menos cosas, ¿cierto? Y acá también destacar, ¿cierto? Cuando hablamos de un atraso salarial y una desconexión con el costo efectivo de la vida en Chile, no tiene que ver solamente con el salario mínimo, sino que hay un grueso de salarios, ¿cierto? El grueso de la población que puede ganar quizás no los 440, puede ganar hasta el millón, ¿cierto? Pero que igual es un desafío, ¿cierto? Y que lo más probable... ¿cierto? Apuntando al buen vivir, es que también tengan deudas, también tengan la bicicleta, ¿cierto? Porque estamos en un país donde cobran por muchas cosas, ¿cierto? No hay derechos sociales garantizados, uno tiene que pagar por educación, por salud, ¿cierto? Las pensiones también están privatizadas, bueno, y así. Me gustó esa definición que utilizaste, que atraso salarial. O sea, este atraso salarial, ¿con qué se puede comparar? O sea, tiene que ver principalmente con el costo de la vida, ¿cierto? Los salarios están desconectados del costo de la vida, están más atrás que el costo de la vida, y ese margen, como les comentaba, se llena con deuda y que te obliga justamente a seguir trabajando mes a mes para quizás ni siquiera solventar tus gastos diarios, sino que solventar los gastos del pasado, ¿cierto? Y una bicicleta que nunca termina. Sí, bueno, hablando también de ese tema, y se nos ha vendido mucho la clase media en los trabajadores, que para nosotros, como incluso ayer nosotros lo hablábamos en directorio de la Confederación Bancaria, que no existe esa clase media, porque, por ejemplo, nuestros asociados que son trabajadores bancarios, ellos lo finiquitan, y automáticamente dejan de pertenecer a esta supuesta clase media. Sí, exactamente, o sea, es gente que muchas veces, bueno, como dices tú, ¿cierto? Tiene un buen salario, pero no tiene capacidad de ahorro, ¿cierto? Entonces se puede quedar sin trabajo y en un mes, 2 meses, 3 meses, incluso un año, ya vuelve a ser pobre, no sé, de cierta forma. Entonces es como una imagen un equilibrio bien delicado, ¿cierto? Es muy frágil. Sí, hoy estoy en una clase media, entre comillas, ¿cierto? Pero en la práctica puede pasar cualquier cosa, ¿cierto? Y vuelvo a ser pobre, vuelvo a estar en una situación en la cual no puedo sustentar los gastos de mi vida. Exacto, sí. Oye, Santiago, Pame, vamos a saludar a la gente que está conectada Sí, en por nuestro supuesto. Facebook Live. Tenemos al sindicato Servinco que nos saluda. Tenemos a Evelyn, a Luis, que también nos saludan. Evelyn nos dice, es importante el rol sindical para educar en estas materias laborales. Alfonso Garrido nos dice, los trabajadores de nuestro país están sufriendo con los sueldos que las empresas pagan, sueldos miserables y más encima el costo de la vida. Todo está caro. Pamela Valenzuela le manda saludos a Pamela. Evelyn nos dice, existe mucha desigualdad en materia de sueldos.
Es solo ver el sueldo que ganan los políticos en comparación con un trabajador común y corriente. Sector bancarios, compañía de seguros y afines. Sí, bueno, ahí también no hablamos de los sueldos que tienen los políticos, que también son irrisorios con respecto a lo que tenemos nosotros los trabajadores. Sí, claro, sin lugar a dudas, y ahí, bueno, nuevamente, hay un conflicto de interés. O sea, si no me equivoco, fue el Kast que dijo una vez, ¿cierto? Hablando de la discusión sobre la dieta parlamentaria, que estaba en contra de bajar la dieta parlamentaria porque era su dieta, ¿cierto? Claro. Entonces, es como... Y más claro que eso es el ¿qué más conflicto claro? de interés. Exactamente. O sea, no quieren Exactamente. dejar de percibir. Pamela Valenzuela, una compañera del Comité de Trabajadores y Sindicalistas, hace una pregunta, dice, ¿cuál sería tu llamado, Santiago, que le darías a los trabajadores del sector privado, bancario, financiero para este 1 de mayo que se viene? No, la verdad, la organización y ojalá el poder generar fuerza colectiva. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos que es una de las principales debilidades del modelo chileno? Es que hay muchos sindicatos que están desconectados, que no se trabaja en unión, ¿cierto? La verdad es que la fuerza de los trabajadores tiene que ver con la masividad, con poder manifestar esa fuerza en conjunto que se tiene. Y eso en realidad sería poder articularse en todos los niveles, ¿cierto? En primer lugar, dentro del sindicato, el generar articulaciones dentro de la empresa, dentro del grupo económico que pertenezcan, dentro del sector económico y, bueno, idealmente, ¿cierto? También apostar a una unión a nivel nacional. Y eso es lo que vemos que pasa, ¿cierto? En otros países donde hay otras experiencias, hay otros modelos laborales, ¿cierto? Los que muchas veces se miran, los países escandinavos, Alemania, incluso sin ir tan lejos, Uruguay, ¿cierto? Que es un país vecino aquí de la región, tienen espacios de organización, ¿cierto? Que son sectoriales, que son a mayores niveles y que eso también les da la fuerza y les permite sentarse justamente en mesas de negociación y en espacios, ¿cierto? En espacios de realmente de disputa con quienes toman las decisiones de este país. Sí, sí, Santiago. Tenemos acá otra pregunta, dice, ¿qué piensas de exigir que se suban los salarios mes a mes según IPC? Nos preguntan. Bueno, eso sería un ideal en realidad, porque ¿qué es lo que vemos? Que tiene que ver justamente con la cifra que les daba, que los salarios han aumentado menos que la inflación. Vemos que en Chile son muy pocos los trabajadores que tienen salarios que se reajustan por IPC y quienes lo tienen son justamente, por lo general, quienes negocian colectivamente y se les reajusta una vez al año. ¿Ya? Por lo general, ¿cierto? Hay otro ejemplo, hay quienes se les reajusta 2 o 3, etcétera, pero por lo Pero general muy pocas, exacto, muy son muy pocas pocos, vemos eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mes a mes tú estás pudiendo comprar menos cosas con tu mismo salario, ¿cierto? O sea, tú tenías un salario en enero que podías comprar ciertas cosas, en febrero ya subieron los precios, en marzo ya subieron los precios, etcétera. Entonces todos tus costos están aumentando y tu salario no, ¿cierto? Entonces es muy deseable que los salarios se reajusten por IPC, ojalá mes a mes, sería lo ideal. Y sobre todo si nosotros miramos que también abiertamente hay cosas que están en UF, ¿cierto? Hay costos que están en UF. Los arriendos. Exactamente. Últimamente hemos visto mucho que los arriendos están en UF, entonces el arriendo te va subiendo, te va subiendo, te va subiendo, y tu salario no, ¿cierto? Y lo mismo, bueno, los planes de salud privados están en UF, los dividendos están en UF, los créditos universitarios están en UF, ¿cierto? Entonces, a grandes rasgos lo que nosotros estamos viendo es que justamente los costos aumentan y aumentan automáticamente, ¿cierto? Al estar indexado a la UF o por los precios que se pueden reajustar muy fácilmente, y por otro lado los salarios que son súper rígidos, ¿cierto? Que se reajustan, como les comentaba, con suerte, una vez al año y que mes a mes van perdiendo su valor. Y claro, y hablando de esto mismo, ¿los salarios en UEFs también sería una solución? ¿O... Claro, o sea, eso sería también lo ideal. Nosotros vemos que hay muchos beneficios, por ejemplo, en contratos colectivos que están en UF y que eso les asegura un reajuste automático, ¿cierto? Sin una alternativa. Ahora, para hacer una propuesta seria, ¿cierto? De pasar todos los salarios a UF, habría que hacer un estudio, habría como que mirarlo más en detalle, pero el espíritu, ¿cierto? Claro que hace sentido y protegería claramente a los trabajadores. Claro, bueno. Por favor. Sí. Bueno, desde la Fundación Sol ustedes tienen una propuesta de salario mínimo que nosotros la estuvimos viendo. Acá tenemos el cuadro de la propuesta
Pero claro, uno dice que es como impensable estos salarios como un salario mínimo, porque ¿en base a qué ustedes están como proponiendo este aumento tan significativo? Y acá veo que es desde el 1 de mayo del 2022 hasta el 1 de noviembre del 2025. En realidad, eso me gustaría que lo explicaras un poquito más en profundidad. Sí, claro. Bueno, esa en realidad, como les comentaba, esa es la propuesta del año pasado. Nosotros estamos trabajando justamente ahora mismo en nuestra propuesta actualizada porque, ¿cierto? Como les comentaba, eso se hacía en base a proyecciones, particularmente de inflación, y que hoy tenemos otro escenario, ¿cierto? O sea, ya tenemos los datos certeros y por eso es importante actualizar la propuesta. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que nosotros consideramos y también los acompañamientos que nosotros consideramos? Por un lado, tenemos que alcanzar la línea de la pobreza, ¿cierto? Esa es nuestra meta, que esperamos que sea de aquí bueno, a fines de este gobierno, ¿cierto? Más o menos en esos son los plazos que nosotros estamos trabajando. Tiene que ser gradual, porque abiertamente, como les comentaba, ¿cierto? Nosotros lo que creemos es que tiene que ser una propuesta concreta, ¿cierto? Que sea responsable, ¿ya? Y tiene que tener subsidio para las pymes. Ya nosotros también hacemos énfasis en eso. Nosotros no creemos que las grandes empresas tengan que tener el mismo trato que las pymes, ¿ya? Y justamente nuestra idea es que en esa gradualidad no nos alejemos tampoco tanto de los valores que estamos discutiendo, ¿cierto? O sea, que la gradualidad haga sentido. Entonces, pero sin embargo que con el tiempo irnos alejando y más que nada irnos alejando en realidad, irnos acercando a la línea de la pobreza, que es la verdadera meta, ¿cierto? O más que la meta final, ¿cierto? El primer piso, ¿cierto? El piso mínimo que tiene que tener el salario mínimo. Oye, Santiago, ¿y para cuándo tendrían ya esa propuesta? ¿Tienen alguna fecha? La idea sería para la próxima semana. Ah, para ya, poder- luego, sí, ya. para poder Entonces, la discusión. entonces vamos a estar atentos a esa propuesta de nuestros amigos Fundación Sol. Queremos agradecerte. Tengo una última Tiene, pregunta. ya, sí, porque ya nos están haciendo señas que... Santiago, estos salarios tan bajos como salario mínimo fomentan el trabajo informal. Claro, o sea, muchas veces sí, y más que nada fomentan distintas maneras de complementar esta renta, ¿cierto? O sea, alguien puede tener, por ejemplo, un trabajo formal, ¿cierto? Puede ser 45 horas con el salario mínimo, y como no le alcanza, tiene que seguir buscando algo, y ahí, claro, lo más fácil es la informalidad. Incluso, bueno, otras medidas, ¿cierto? De ganar dinero, ¿cierto? Que permitan ganar más por fuera de la formalidad, sí, abiertamente. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, es cosa de ver, yo creo, los repartidores de Uber, Por ejemplo. que está lleno por todas las calles de motos. O el comercio también. El comercio Claro, ambulante, ¿cierto? Exacto. Sí. Sí. Así que bueno, agradecerte, Santiago. Sí, muchas gracias. Bueno, el tema daba mucho. Cuando, vuelvo a repetir, cuando los invitados son buenos, Claro. se hace corto el tiempo. Se hace corto el Así tiempo. que te agradecemos a ti, agradecemos también a Fundación Sol por todos los datos que nos aportan. Siempre hemos tenido ahí una amistad con la Confederación Bancaria, así que muchas gracias. Y también queremos agradecer a todas las amigas y amigos que nos siguieron en esta transmisión. Nuevamente invitar que nos sigan a través de las redes sociales y ahí vamos a estar entregando más información y nos volvemos a ver en un próximo programa de Bancaria TV. Muchas Así gracias, es. Pamela. Muchas gracias, Santiago. Chao, chao. Muchas gracias.